Estamos ya de vuelta acá en las 8:45. El pasado martes quedó formalmente instalada la Comisión de Actualización y Modernización Electoral CAME por parte del Tribunal Supremo Electoral. Dicha comisión se va a encargar en cuanto a recibir propuestas para pues analizar qué reformas a la ley electoral y de partidos políticos hay que hacer para el proceso electoral del 2024. Si no estoy mal, 2024, ¿verdad? Efectivamente. Y 23, 23, es cierto, porque el 24 posesión tienen que tomar 24. posesión las nuevas autoridades. Pues bueno, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, el magistrado Julio Solórzano, dijo que lo que queremos para el próximo proceso electoral es que las normas estén dadas con anticipación y fiscalizadas de tal forma que se dé cumplimiento a las mismas. La comisión nació luego de las reformas electorales aprobadas en el 2016. Bueno, estamos saliendo de un año electoral y vaya que hay varias cosas que analizar y poder enmendar. Nos acompañan acá en el estudio José Echeverría del Movimiento Cívico Nacional y Elmer Palencia, analista político. Bienvenidos a los dos acá a las 8:45. Buenas noches, muchas gracias. Qué gusto poder acompañarlos. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Gracias por la oportunidad de discutir este tema. Una comisión que es creada a partir de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos del 2016, del decreto 26-2016, que en su artículo 256 bis establece la creación de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral. Creada, y cito textualmente, con el objetivo de evaluar el proceso electoral finalizado y, de ser necesario, presentar propuestas de reformas que fueran procedentes a la ley electoral. Licenciado Echeverría, ¿se ha convocado a eso o hay otro tipo de intereses e intenciones en el proceso? Mira, me parece interesante la pregunta, Cristian, porque yo creo que en una primera instancia el Tribunal Supremo Electoral termina el proceso electoral y llama a esa instalación, a la ciudadanía a presentar propuestas. Pero creo que las propuestas sí van más allá de lo que señala el artículo de una revisión del proceso electoral como tal y la modernización del sistema electoral. Porque yo creo que el Tribunal Supremo Electoral también tiene que dar respuesta a la ciudadanía de decir qué fue lo que pasó en ese proceso electoral. Un proceso electoral que tuvo sus atropellos. Qué bueno que al final se logró finalizar con normalidad, pero sí hubo puntos o elementos muy preocupantes dentro del proceso electoral. Vimos una excesiva judicialización de candidaturas, una mala regulación del financiamiento, mala aplicación también del financiamiento, el famoso tema de los libros contables que eran con muchos meses con anticipación, pero nadie sabía, ni el mismo tribunal, cómo realizarlo. El tema de los medios de comunicación y un sinfín, o sí tienen fin, pero son varios elementos que hay que revisar en este proceso electoral como tal. Pero yo creo que al parecer abren a discusión una caja de sorpresas, temas como inclusión, participación, etcétera, que yo creo que sí son necesarios, pero que yo creo que es necesario separar, porque yo creo que sí hay que revisar de forma muy seria y técnica las reformas del año 2016, revisar si sí responden a las necesidades de la democracia actuales de Guatemala, y luego también yo creo que podrían dividirse en las reparativas y las propositivas. Ahora bien, Elmer, digamos que en 2016 se pensó que se iba a ir a un proceso electoral en mejores condiciones, con unas normativas, digamos, más adecuadas a la tendencia regional, si así lo queremos ver, pero resultó ser en parte un mini desastre esta elección. ¿Qué puntos crees que se deberían de reformar que definitivamente no tendrían que estar en la ley para dentro de 4 años? Bueno, muy buenas noches. Realmente hay varios temas, tú claramente lo dijiste. Yo fungí como fiscal del Partido Valor, fiscal nacional del Partido Valor durante este proceso electoral. Fuimos testigos de que
mencionabas las palabras del magistrado presidente Solórzano, que con anticipación, a mí me llama la atención la palabra anticipación porque estas reformas fueron planteadas en el 2016. Este tribunal tuvo el suficiente tiempo para poder analizar, estudiar, evaluar y la aplicación misma de las reformas. Yo fui representante del partido desde su formación y ahora durante el proceso electoral fui el fiscal del partido y en reiteradas ocasiones estuvimos insistiendo en los criterios de interpretación o cómo iban a aplicar las reformas este tribunal. Queda claro que hay un elemento que resalta el tema de la restricción que se tuvo con los medios de comunicación, la famosa distribución igualitaria, la unidad de fiscalización de los medios de comunicación y estudios de opinión. Cuando le dieron el título de estudios de opinión se metieron hasta querer regular cómo iban a ser los foros, los debates, las entrevistas. Y se recuerdan de esos famosos acuerdos que duraron, ¿qué? 24 horas, pero realmente ahí pudimos también nosotros como fiscales experimentar que en conjunto nosotros podíamos generar propuestas y realmente eso es lo que hoy permite el artículo 256 bis, que pues el tribunal no es de que se lo esté inventando ni que porque el proceso se dio todo accidentado, complicado, ellos deciden, bueno, hagamos una comisión. No, está regulado en la ley y lo tienen que cumplir. Obviamente, esto abre paso para muchas cosas, tal como lo decía José, pero también nosotros como partidos políticos tenemos la responsabilidad de poder hacer y presentar muchos temas que nosotros observamos. El tema de los bancos. Ningún solo partido político pudo abrir cuentas bancarias en todos los municipios. Eso no se puede hacer, realmente por la propia naturaleza. Hubieron muchos temas que fueron mal regulados. Los fiscales de los partidos políticos iban a ser financistas, no iban a ser financistas. Se resolvió, 24 horas antes de la elección. O sea, 24 horas antes de la elección tú sabías si podías tener fiscales o no podías tener fiscales. Pareciera que todo esto vino a beneficiar a algún grupo y pues los resultados son claros. Ahora, licenciado Palencia, en su opinión, entonces, ¿sí es necesario evaluar la implementación de las leyes, de la reforma a la ley del 2016 antes que hacer propuestas de reforma a una ley que no hemos discutido a profundidad si dio resultados o no? Fíjate que qué buena tu pregunta porque recordemos de que cuando el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales en el Congreso, el diputado Argueta de la UNE, estuvo haciendo sus planteamientos con respecto a cambios a la reforma, estaba haciendo reformas sobre las reformas que no habían sido aplicadas. Entonces, ahora tenemos la oportunidad, pudimos nosotros evaluar cómo funcionaron estas reformas del 2016, las pusimos en práctica y con eso podemos tener suficientes elementos para proponer lo que sigue de evolucionar. No todo lo del 2016 es malo. Obviamente nosotros vamos a resaltar lo que hay que mejorar, porque hay que rescatar algunas cosas, pero específicamente, si tú me dices ahorita, dime inmediatamente qué es lo que primero se te viene a la mente que hay que modificar, el tema de los medios de comunicación. Esa distribución igualitaria nunca existió. De hecho, nunca existió ninguna distribución. Vallas no existieron. Ahora bien, José, digamos, en este tema yo lo veo venir. No habrá, en todo lo que se ha planteado, va a ser muy difícil que haya una convergencia en el Congreso de la República para aprobar todos los bemoles que hay que reparar en cuanto a la ley. ¿En qué puntos crees que puede haber un consenso y por lo menos ahí se puede encaminar la cosa? Mira, yo creo que si hablamos ya de los elementos ya no reparativos, sino tal vez más propositivos del sistema electoral que sí tiene mucha incidencia en la democracia y en la percepción de democracia, que en Guatemala está muy mal. La percepción democrática, la percepción ciudadana hacia la democracia está mal en Guatemala. Y el sistema electoral puede ayudar a mejorarlo o a empeorarlo. Entonces, en ese sentido, yo creo que en el tema de la participación, cómo se mejora la participación ciudadana en los partidos políticos
la representación, cómo se vincula a los ciudadanos con sus representantes dentro del Congreso, ya sea que la democratización de los partidos o el tema de las listas, de poder desbloquear o un mecanismo que los ciudadanos tengan más poder, de mover el poder de la cúpula del partido político a los ciudadanos y a los mismos integrantes del partido político. Y yo creo que dentro de la misma participación también está el financiamiento, porque se ha en los últimos años satanizado el financiamiento electoral, pero los partidos políticos necesitan financiamiento. Y también las personas que financian de una forma transparente, es parte de su derecho también, de sus derechos políticos de participación. Y yo creo que hay que hacer mecanismos claros, con reglas claras y transparentes para volverlo eficiente. Licenciado Echeverría, en su opinión jurídica, ¿cuál es la interpretación que usted le da al último párrafo de ese artículo 256 bis? Y lo cito textualmente: el Tribunal Supremo Electoral, de ser procedente, presentará la correspondiente iniciativa de ley ante el Congreso de la República, quien tendrá que conocer de las mismas previo a finalizar el primer periodo ordinario de la nueva legislatura. Es decir, ese artículo es el que está, pareciera, haciendo correr al Tribunal Supremo Electoral y a todos los que están interesados en la CAME, porque la misma ley les establece un plazo para que esta iniciativa de concretarse por parte del Tribunal Supremo Electoral y de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral debe ser conocido por la próxima legislatura, antes que termine el primer periodo ordinario de sesiones. Acá no se está regulando la función legislativa desde una ley que, aunque es de carácter constitucional, digamos, se mete a regular un procedimiento de proceso legislativo. Yo creo que sí y no al mismo tiempo, porque en el sentido de que el Tribunal Supremo Electoral tiene iniciativa de ley que y no lo ha tenido constitucionalmente, históricamente. Pero no se le puede poner fechas a una posibilidad de presentar iniciativa de ley. Y eso es la parte de sí y no. Yo creo que el no, yo creo que un plazo específico, y si se presenta una iniciativa o no es una iniciativa o es un memorial o son recomendaciones, dependerá del mismo tribunal y del contexto, porque yo creo que aquí es importante señalar que pareciera que se emiten artículos que le dicen al tribunal que haga su trabajo, porque el tribunal, si tiene iniciativa de ley y ve que hay inconsistencias en la normativa legislativa después de un periodo electoral o después de un evento electoral, lo natural y lo obvio sería que teniendo iniciativa de ley presentara su evaluación y dijera: esto en la aplicación o es imposible o no tiene sentido o restringe ciertas libertades o derechos políticos. Ahora ven, Elmer, hablando un poco sobre esto, y ya lo mencionaban ustedes, fue un proceso electoral bastante judicializado, en el limbo varias candidaturas que ya arrancado el proceso electoral no se sabían si iban a estar o no en las papeletas, un criterio del Tribunal Supremo Electoral en cuanto a unos permitirles participar, a otros no, o sea, no había un criterio definido. En el caso de un diputado que iba para el Parlacén, tuvieron que reimprimirla, o sea, 1.400.000. Un desorden total. O sea, ¿se puede realmente dejar plasmado un criterio sencillo y claro en cuanto a quién no puede participar y quién sí puede participar? Realmente tenemos que basarnos también en el tema constitucional, el derecho político que se tiene de elegir y ser electos. Si prevalece ese derecho, creo que no vamos a tener problemas de interpretación alguna ni de criterio alguno. Aquí también cabe resaltar de que hay muchos problemas reglamentarios. José no me dejará mentir de que es cierto, la ley tiene algunas situaciones que hay que mejorar, pero en el tema reglamentario este tribunal deja mucho que desear, no digamos en el tema de presentar algunos acuerdos. Me recuerdo el acuerdo de los teléfonos, habían tantos, y en el tema del reglamento, la primera lucha que tuvimos y el primer reto que tuvimos como partidos políticos cuando nos presentamos fue el cumplir los requisitos para poder ser candidato. ¿Te recuerdas todos los requisitos? Era aquello de que tenías que estar inhabilitado
como contratista del Estado para poder ser candidato y no aparecer en el registro mercantil como propietario, accionista o en cualquier figura legal dentro de una empresa mercantil. O sea, eres desempleado, bienvenido, sos candidato y nunca pagas tus impuestos, también sos candidato, pasa adelante y ya ganaste. Todos esos errores son temas reglamentarios que pésimamente mal interpretados por el tribunal. Yo creo que el Congreso en la próxima legislatura tiene una gran oportunidad. Si la deja escapar, pues será otra situación. Tiene la oportunidad de elegir a los próximos magistrados del Tribunal Supremo Electoral. ¿Sí? En marzo, abril del año entrante. Correcto. Tiene la oportunidad de hacer las reformas que se deben de hacer para el tema de la ley electoral. Y aquí muchos representantes de los partidos políticos estamos haciendo un esfuerzo de hacer una propuesta multipartidaria. Estamos haciendo el esfuerzo para ver si logramos generar esa propuesta multipartidaria y presentarla, para dejar por lo menos una base de unos ejes en común de mutuo acuerdo. ¿Tenemos algún acuerdo mínimo? Obviamente hay situaciones que diferimos muchos, pero por lo menos la base mínima, estar de acuerdo qué es lo que hay que regular para no caer en un proceso electoral accidentado. Dejémoslo accidentado. Con muchas telas de duda e incertidumbre, porque lo mencionaba José al inicio, perfectamente. Es que lo primero que debería de hacer el tribunal es aclarar qué fue lo que pasó durante el proceso antes de ponernos a evaluar o no si se deben de hacer reformas. Licenciado Echeverría, profundizando en un planteamiento que usted hizo en intervenciones anteriores, usted hace una diferenciación entre reformas que enmienden los errores de la reforma del 2016 y reformas que amplíen derechos. Hay tiempo de aquí al 13 de diciembre para hacer planteamientos serios en ambos Vías conceptualizaciones o vías que usted ha planteado. Yo creo que difícilmente habrá tiempo de aquí a febrero, que al parecer es la fecha límite que estableció el mismo tribunal para presentar la iniciativa o la propuesta. Yo creo que un enfoque muy necesario tiene que ser en lo correctivo, porque el Tribunal Supremo Electoral, siendo el órgano del Estado quien aplicó la ley después de un proceso electoral, yo creo que con los magistrados que estuvieron a cargo, deberían tener la capacidad de poder revisar su propio trabajo. Y yo creo que puede ser un poco incómodo para ciertos funcionarios o personas alrededor del mismo Tribunal Supremo Electoral, asesores y demás, revisar su propio trabajo, pero no es un tema de personas, es un tema de instituciones y es un tema de país. Y yo creo que eso es muy necesario recalcarlo y también separarlo. No estamos hablando de personas o de magistrados o de si ellos van a sacar una buena o mala propuesta de iniciativa o que tenga mucho o poco apoyo. Eso realmente creo que no es el fin. El fin debe ser revisar y proponer qué es lo que se tiene que corregir normativamente, inclusive también dar recomendaciones de qué fue lo que le faltó al mismo Tribunal Supremo Electoral como institución para poner en práctica la ley electoral en su totalidad, con reformas o sin reformas. Y tal vez mencionando un aspecto para ejemplificar. Un famoso acuerdo del Tribunal del Reglamento que decía que los foros, debates y entrevistas debían ser aprobados previamente con una cantidad de días. Lo promulgan, luego se echan para atrás. Luego los mismos magistrados decían que no lo habían leído, que no lo conocían, pero estaba firmado por ellos. Una magistrada sí salió diciendo, yo sí lo vi, lo leí, lo propuse. Y al final se supo quién lo hizo, quién lo redactó. Yo creo que esas son las cosas que hay que, como mínimo, decir qué fue lo que pasó. Porque creo que al final todos supimos idea de quién había sido. Ahora bien, Elmer, otro tema que, digamos, ha tenido incidencia y participación en el proceso electoral pasados, pero en digamos, fue un tema toral, el tema de los finiquitos. O sea, resulta que hay quienes se inscriben y no tienen finiquito, hay quienes tienen el finiquito, se los botan a medio camino, otros se paran amparando en juzgados recónditos del país. O sea,
Este es un tema, ¿cómo dejar claro este tema del finiquito? De que realmente nosotros, desde la instancia de fiscales y de representantes, porque los fiscales y los representantes solo depende del tiempo en que estás ahí, si es el tiempo electoral o no electoral. Entonces, hicimos la propuesta de que llegar al acuerdo, ya habíamos llegado a esos acuerdos nosotros como partidos políticos, de que no se recibieran finiquitos razonados, los que se llaman finiquitos razonados, o aquellos que te obligan por un amparo, mire, déselo. Pero entonces la Contraloría se los da, pero razonan en la parte de atrás, sí, nosotros se lo demos por orden judicial de la magistrada fulanita de tal, o el magistrado fulanita de tal, una famosa por ahí que era la que entregaba las órdenes para dar finiquitos. Entonces, realmente ese tema ya habíamos llegado a acuerdo. Yo creo que es un tema de implementación correcta de la norma de parte del Tribunal Supremo Electoral. Para unas cosas sí era supremo, pero para otras cosas no lo era. Y aquí cabe resaltar, la CAME, la Comisión de Actualización, es un ejercicio. Recordemos de que esto no es de que esa propuesta sea el canon y ahí está escrito en piedra y no, recordemos de que esto pasa a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, luego pasa a la consulta en la CC, luego en el Pleno, y es una de probablemente 160 propuestas que puede llegar al Congreso a través de los 160 diputados. Entonces, yo creo que esto va a ser un bonito ejercicio para que podamos evaluar, para que podamos analizar, y esperaríamos la seriedad y el profesionalismo de parte del tribunal. El mismo magistrado Julio Solórzano, que tiene tanta experiencia, está en el tribunal, tiene más de 30 años de estar ahí en el Tribunal Supremo Electoral. Él va a presidir la CAME. Él va a presidir la CAME. Esperaríamos de que todos esos aportes los pudiera dar y ya quitarse el tema de, bueno, soy magistrado, ahora realmente hagamos algo bueno por el país y hagamos algo bueno por la comisión. Solo brevemente, Elmer, te mandan a preguntar a qué esfuerzo multipartidario te refieres respecto a la reforma a la ley electoral si solo un partido político se registró en la CAME. Es que no se registró. Es que aquí hay que resaltar de que aquí vamos con el tema de los acuerdos. Veníamos hablando con José de ese tema. Presentan el acuerdo, dicen que el día 15, el viernes pasado, cabal hace 8 días, vencía el plazo. Nosotros como Partido Valor estábamos listos para presentar nuestra propuesta, cabal el día 15, pues vamos a presentar nuestra propuesta. Cuando el día jueves nos envían una ampliación del plazo, que se extiende el plazo hasta el 13 de diciembre. Entonces ya no presentamos nuestra propuesta y decidimos platicar y llegar a consensos mínimos. Y esa no es que tú solamente los que están inscritos pueden presentar propuestas, no. Ahorita puede venir cualquiera el día de mañana y presenta su propuesta y cualquier organización lo puede hacer. A ese esfuerzo multipartidario es al que nos estamos refiriendo. Estamos haciendo el esfuerzo para procurar presentar. Puede ser que lo logremos. Qué bueno sería que lo logremos. Y si no lo logramos, pues cada partido lo presentará. Licenciado Echeverría, nos quedamos sin tiempo, pero la reforma del 2016 fue una reforma de crisis. ¿Estamos ante el riesgo de una reforma improvisada o que únicamente busque quedar bien con sectores sociales más que una reforma y modernización del sistema electoral? Yo esperaría que no. Yo esperaría que no, y esperaría que también como ciudadanos y los partidos políticos se tomen la seriedad necesaria para modernizar y acercar más a los ciudadanos el sistema político y mejorar la democracia. Yo creo que hay lecciones aprendidas de la reforma del año 2016 que se utilizaron argumentos para impulsar una reforma que al final no respondió a las necesidades ciudadanas y tampoco logró acercar a los ciudadanos con los partidos políticos y con el poder, que es lo que debería buscar un sistema electoral. Bueno, muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros acá a las 8:45 y a Cristian Castillo también por acompañarnos en cuanto a este tema que pues veremos ya en el 2020 si se hacen o no realidad las reformas que diversos sectores van a plantear que se hagan a la ley electoral y de partidos políticos. Tengan ustedes muy buenas noches.